¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy tenemos aquí a la doctora Jos. Acuérdense que este podcast está patrocinado por el libro del mismo nombre, pero quería ser doctor, que lo pueden encontrar en Amazon. Y espero que cuando salga este podcast ya esté en mi página. Así que, doctora, platícanos un poquito de quién eres para los que no te conocen. Muy bien. Hola, buenas noches. Pues yo soy la doctora Jos. Yo soy ginecóloga y obstetra de especialidad. Y bueno, aquí el link que hago pero quería ser doctor, es porque pues estoy ahorita enfocada también en la enseñanza a médicos y pacientes a través de las redes sociales, que es ahorita como el boom, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que vimos que fue lo que logró que nos conectáramos todos. Sí, y aparte, siento que la pandemia nos ayudó pues teníamos que reinventarnos, ¿no? Un poquito de a ver qué hacemos para mostrarnos, porque pues mucha gente no quería ir con el doctor a veces, al principio, más que nada, ¿no? A menos que fuera de que súper necesario, iban. Yo me acuerdo los primeros días de la pandemia, el hospital donde yo estaba, vacío, no se paraba ni un alma. Sí, así fue. Fíjate que las redes sociales, las técnicas, pues ahora sí que de telecomunicación eran una opción. O sea, antes de la pandemia eran una opción, eran una posibilidad. Tú como médico decías, puedo o puedo no usar las redes, ¿no? A mí no me gusta, yo no las uso. Como paciente podías hacer lo mismo. Pero digamos que al periodo que venga después de la pandemia, o sea, el que le llamaríamos pospandémico, o sea, la gente ya no es la misma que antes, ¿no? O sea, definitivamente ahorita todos nos tuvimos que involucrar. El que no le sabía, le tuvo que aprender, aunque sea un poquito, porque definitivamente, pues todas las comunicaciones, las telecomunicaciones, fueron lo que se potenciaron. Tal vez lo que se iba a desarrollar en 5 o 10 años, de pronto se volvió necesario, ¿no? De un día a otro. ¿Tú empezaste tu cuenta en Instagram, empezaste en redes a partir de la pandemia o ya estabas desde antes? Ya estaba desde antes, pero fíjate que sí hubo un aliciente. O sea, yo tengo como el primer acercamiento con redes sociales en una cuenta que se llama Aprende Gineco de Twitter. Uh-huh. Entonces, en esa cuenta a lo que yo me dedicaba más bien era pues, a la enseñanza, o sea, a la enseñanza de temas médicos para estudiantes. Entonces, pues de esa cuenta era donde yo más empecé yo como que a tener seguidores, a como que muchos ya me empezaron a seguir a mis cuentas personales, pero realmente en mis cuentas personales no creaba como que un contenido para nadie, era nada más Sí. como el típico contenido de, ay, qué guardia tan pesada, ¿no? Etcétera. La familia y vamos. Ajá. Y la misma residencia hizo que yo abandonara un poco la enseñanza ya de temas, o sea, ya definitivamente la dejé como a un lado, pero cuando se viene la pandemia, pues obviamente yo creo que a todos nos pasó, no sé si a ti te pasó, pero yo, por ejemplo, en la pandemia lo que sí abrí fue TikTok. Okay. O sea, abrí TikTok. ¿Tú no? ¿No la sabías? No. Bueno, yo sí abrí TikTok explorando, pues obviamente estábamos en casa, no había como otras cosas que hacer. Entonces, pues abro TikTok y entonces pues ya como que vuelvo a hacer esa conexión con pacientes. O sea, entonces me doy cuenta que tal vez ya no es como una cuenta para enseñanza de estudiantes de medicina, sino de pacientes, o sea, de pacientes. Y de TikTok fue que yo tenía mi cuenta profesional, que igual digamos que se activó en la pandemia, porque ya las pacientes o los seguidores de TikTok me empezaron a seguir a Instagram, y ahí fue donde la cuenta de Instagram empezó a crecer, y ahorita es a la que le dedico más tiempo, y es la que está creciendo más porque es a la que le dedico más tiempo, pero todo fue por la pandemia. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿tú por qué decidiste ser ginecóloga? Voy a conectar mi compu, porque Sí, me no te conecté y preocupes. no la... A ver, creo que ahí. Ay, perdón, es que si no se me va a parar. Pues mira, yo realmente siempre estuve muy inclinada a todo lo quirúrgico. Uh-huh. Cuando estudié medicina yo siempre dije, yo quiero hacer cirugía. Pero no lo decía por una razón en específica, porque yo realmente conociera la especialidad de cirugía o a lo que se dedican, sino que me llamaba la atención quirófano. Entonces Uh-huh. yo pues digamos que estudié pensando que iba a ser cirujano, porque lo veía en Grey's Anatomy, se me hacía como padre y así. No, es que literal, Fuiste ¿no? víctima. Sí, fui víctima de la mercadotecnia. Sí. Digo, ahora veo en retrospectiva y digo, bueno, en Grey's Anatomy habían traumatólogos, de hecho, Montgomery era obstetra, ¿no? Pero pues tú en la escuela de medicina dices cirujano. Pero cuando entro al internado y empiezo a conocer las distintas especialidades, hubieron 3 rotaciones que me llamaron muchísima la atención.
fue cirugía, obviamente, pediatría, o sea, de hecho yo estuve así a nada de presentar para pediatría, con miras de que yo decía, hago pediatría y luego cirugía pediátrica, y gineco. Me quedo como con esas tres como cosas en la mente. Me gustaban mucho las cesáreas, pero los partos me daban mucho miedo, mucha ansiedad. Entonces como que era lo que yo decía, quizá no. ¿Por qué te daban ansiedad? Bueno, primero porque soy una persona que le gusta mucho como controlar. Entonces creo que eso de que un parto, a la fecha digo, un parto puede tener, o sea, tú puedes tener la preparación, lo que quieras, y de un parto puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? O sea, no estás exento. Pero en el hospital donde hice mi internado, además, era de que atendías 8 partos, 6 partos por guardia, como internito, solo. Habían como varias salas y nosotros atendíamos las pacientes ya seleccionadas que los residentes veían como fáciles. Y ya si había una complicación le llamabas a tu escrito, así como ya no sale o desgarré, algo así. Entonces como que eso me provocaba como mucha ansiedad. O sea, yo decía, chin, o sea, si hago algo mal. O sea, siempre tenía como que el miedo. Quizá por la forma en la que me tocó aprender. Y bueno, ya me voy al servicio social y ahí es donde ya como que encauzo de las 3 cosas que me gustaron, cuál es la que podría hacer para toda mi vida. Porque, por ejemplo, pediatría me llamaba la atención porque me gustan mucho los niños y me gustan mucho las patologías pediátricas, leer y todo. Pero, ¿sabes? No me gusta tratar con niños cuando ya estás en consulta y no en el hospital. Súper difícil. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo que te... No es lo mismo que te llegue un niño al hospital con dolor abdominal y le hagas ego, le hagas ultrasonido, le hagas todo y digas, es una apendicitis, que estás en el pueblo y, pues le duele y por dónde y no te sabe decir. Complicado, que no hablan y me duele dónde, no, muy complicado para mí. los pediatras no sé cómo lo hacen. Sí, y además, la verdad es que otra cosa que tienen los pediatras es que son muy fuertes emocionalmente. Porque estar viendo sufrir a un niño, porque digo, ven niños enfermos, digo, a mí me gustan mucho los niños, pero ellos ven niños, o sea, yo por ejemplo, o sea, los niños de la rotación, por ejemplo, de onco, pues no sé, o sea, te parte el corazón. Entonces fue cuando yo dije, no, o sea, como para que toda mi vida no, es estarlos ahí como que amarrando, hacerlos taquito para suturarlos, dije, no. Y cirugía no es tan clínica, o sea, no tienes como, o sea, en el servicio social me di cuenta que es como, pues, ¿qué puedes ver en la consulta? Digo, sí hay cosas, pero como que es como más protocolario para una cirugía. Y en cambio, en la consulta del servicio social es donde gineco me domina, me conquista, me termina de convencer, porque me encantaba la consulta obstétrica. O sea, eso de que llegaran con su carnet, donde le llenabas los signos, le llenabas, o sea, eso me gusta. Se ve que te encanta. Sí, o sea, pero me gustaba porque sabía qué hacer, ¿sí me explico? O sea, no es como una consulta de pediatría que te quedas como, ¿qué hago? O una consulta de cirugía, ¿no? O sea, a mí me gustaba la consulta de gineco porque era resolutivo, o sea, pues una paciente obstétrica, pues llegas, le mides la pancita, le escuchas el latido, le checas sus contracciones y eso lo anotaba, o sea, me sentía como que lo podía hacer. Y ya si algo ameritaba un envío, pues obviamente todo está como muy, por ejemplo, más de 3 contracciones es una PP, lo envías, ¿no? O sea, TA arriba de tanto es una enfermedad hipertensiva a clasificar, la envías. Entonces, como que eso era lo que yo me sentía como que cómoda. Y ahí fue donde dije, no, voy a presentar para obstetricia. ¿Y tú crees que hay un estereotipo para ser ginecóloga? O sea, o ginecólogo. Un estereotipo de personalidad. Sí, o sea, ¿te refieres a como que el estereotipo que las personas creen o uno que yo crea que existe? El que tú crees que existe. Primero? El que tú crees que existe. Ok, yo creo que somos personas muy protagonistas, ¿dale? O sea, como que sí buscamos como que el protagonismo un poquito, porque hay muchas especialidades que hacen un gran trabajo, pero estás de acuerdo que lo hacen como tras cortinas, ¿no? O sea, por ejemplo, el anestesiólogo o el intensivista en terapia o el patólogo, o sea, está pues haciendo un gran trabajo, obviamente, del cual se determinan muchos manejos, pero está como siempre. Sí, entonces siempre yo creo que un obstetra tiene como esa personalidad de querer salir al frente, ¿no? O sea, de querer como ser la cara del equipo, ¿no? Entonces creo que esa sí es una personalidad que pudiéramos tener. Y dicen que de histéricos, pero la verdad es que no, o sea, yo no creo que sí como tal. O sea, bueno, yo creo que como en todas las especialidades, ¿no? Pero no siento que sea un patrón. No siento que sea como tal un patrón. Y sí creo que somos personas un poco sacrificadas. No, me queda claro. Me queda claro, yo no sé
digo, yo valoro mucho en lo personal mi tiempo, pues mi vida privada y así, entonces yo no sé cómo le hacen ustedes con partos a las 3 de la mañana. No, para mí eso no funciona, pero se respeta mucho. ¿Cuál es el tipo de paciente que a ti se te hace más difícil? Pues bueno, el tipo de paciente que a mí se me hace más difícil sería el paciente que se deja llevar mucho por las cosas que ve, por ejemplo, en internet o que ve de modas. O sea, me explico, o sea, las pacientes embarazadas siempre vienen con una idea. Entonces, ese tipo de pacientes es el que es un poco difícil porque uno obviamente no lo quiere confrontar, pero hay cosas en las que, pues, obviamente sí vas a contraponer lo que traen como creencia y eso, pues, no siempre las va a hacer sentir cómoda. Entonces, ese es el tipo de paciente más difícil porque tienes que buscar la manera de decirle, bueno, no es que estés mal, pero la ciencia dice esto. Un ejemplo te lo pongo ahorita y a lo mejor tú también lo viviste. Yo lo viví a diario en redes también y en la vida diaria, la vacuna del COVID, ¿vale? Entonces, está la vacuna del COVID, desde que se anuncia, nunca se contraindica para el embarazo. O sea, él sale en diciembre del 2020 y no sale contraindicada para el embarazo. Dice en la ficha técnica de Pfizer, que fue pues la primera que se anunció, que era a consideración del médico y de la paciente riesgo-beneficio. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, mujeres embarazadas, pero que eran médicos y que iban a estar expuestas, se empezaron a vacunar. Pues atrás hay todo un conocimiento, ¿no? Tanto del tipo de vacuna que es, que ya se ha probado para otras enfermedades y en embarazadas no pasa nada porque no es de virus vivos. Sí, hasta de que obviamente ya se han hecho en los estudios, salieron pacientes que pues están embarazadas, no sabían y no pasó nada. Entonces, sí hay un conocimiento detrás, pero obviamente como todo en la vida no es lo mismo que se haya probado en miles que en millones. Digamos que no hubiera sido como tan el hecho de nosotras empezar a recomendarlas hasta que venimos a ver que en nuestro país se están muriendo las embarazadas, se siguen muriendo. O sea, justamente ahorita que me atrasé un poquito a las salidas porque tenemos muchos casos graves. Obviamente los trata terapia intensiva, pero nosotros estamos pendientes. Y entonces, obviamente viene de aquí la necesidad de decir, bueno, o sea, sí se necesitan poner la vacuna, pero obviamente siempre va a ser su decisión. Y entonces ahí viene el tipo de paciente difícil, ¿no? El paciente que le dijo la abuelita, le dijo la mamá, o ella cree, o ya escuchó teorías conspirativas, ¿no? De que, pero es que no se sabe qué va a pasar en 20 años, y tú, no se sabe qué va a pasar cuando el niño ya esté, no sé, en la adolescencia y sea rebelde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O X teoría conspirativa. Y pues ahí está nuestra labor de decir, bueno, a ver, o sea, porque igual, no sé si empezaste a ver que habían como médicos que peleaban, ¿no? Y no puedes, o sea, de hecho la recomendación de la OMS era, escucha las razones, pregúntale qué bases tiene para eso y bueno, finalmente tienes que respetar su decisión, pero eso es lo difícil, ¿no? O sea, es como, mira, o sea, tal vez sí cuando esté en la adolescencia puede tener, no sé, trastorno bipolar, pero si no te vacunas a lo mejor te mueres. No va a haber adolescencia. ¿Sí? No va a haber adolescencia. Sí, exacto. Entonces, oye, qué difícil decírselos, ¿no? Pero necesario. De verdad, mira, ahorita las pacientes graves las estamos reportando con nombre, etcétera, etcétera, lo que quieras de datos. Y uno de los datos que nos están pidiendo las autoridades es, vacunas. O sea, el antecedente de vacunas. Y te juro, no es mentira, las pacientes que tenemos en terapia son ninguna vacuna y tenemos una que apenas tenía una vacuna de Astra, o sea, porque esa no ha completado. Ya ves que fue las últimas que empezaron a poner. Sí, tiene que completar. Entonces, digo, si te das cuenta y dices, es que la verdad sí hay una clara diferencia de quiénes se vacunan y cómo la pasan quienes se vacunan y cómo la pasan quienes no. Totalmente. Ahorita que estabas platicando pues, teorías conspirativas y todo esto, me acuerdo una, seguramente a ti también te llegaron a preguntar que la vacuna estaba hecha, la vacuna de COVID, digo, estás en Chile, que la vacuna estaba hecha de fetos. No me tocó que me preguntaran, pero no lo escuché, te lo juro, hasta el cansancio. Hubo una temporadita que todos los días lo escuchaba y yo decía, ay, Dios mío, pero bueno. Oye, la relación que tú formas con tus pacientes, pues tú los ves, pues ahora sí que desde chiquitas, pues ya sea porque les haces el papá Nicolau, porque van contigo por tener su primera menstruación, su primera regla,
hasta pues prácticamente la menopausia, después de la menopausia, el chequeo, lo que tú quieras. Haces una relación médico-paciente fuerte, o sea, tú en lo personal y los ginecólogos, por otro lado, hacen una relación médico-paciente fuerte con con sus pacientes. Sí, yo podría decirte que sí, porque lo he visto, ¿no? O sea, el típico ginecólogo, ¿no? Que obviamente ya fue la mamá y la hija ya va embarazada, ¿no? Y lleva a la hija. Y todas las mujeres de su familia van con él porque pues ya, como dices, formaron una relación. Obviamente a mí no me ha tocado vivirla, pero no tengo tantos años de práctica, Sí, pero claro. pero sí la observo en compañeros que tienen, pues como digamos, más tiempo ejerciendo. Y yo creo que a pesar de que son enfermedades que se solucionan, o sea, porque son diferente de, por ejemplo, un reumatólogo que a lo mejor va a ver a su paciente toda la vida por el mismo padecimiento. Nosotros tal vez no, pero también es una población un poco como más cambiante, pero también existen aquellas que se apegan a su manejo y sí te van a llegar cada año por el Papa Nicolau. Y también parte de la labor de nosotros es insistirles en eso, ¿no? En que no es solamente ir una vez, sino que prioricen sus chequeos para que no pase tanto tiempo y así eviten alguna cuestión que no podamos detectar. Ya, ahorita que tú dijiste, bueno, dijiste la palabra ginecólogos, no sé si tú sientas que hay un estigma en la población en general, porque, por ejemplo, yo sigo un estigma de urólogos a urólogas. Un hombre no quiere ir con una uróloga, no sé si es por su masculinidad frágil, no sé si es porque le da pena, pudor, yo no sé, pero prefieren ir con un urólogo en la gran mayoría. Es lo mismo esto para las mujeres, o sea, para las mujeres prefieren ir con un ginecólogo hombre que con una ginecóloga. Mira, yo creo que sí prefieren ir con una ginecóloga, ¿eh? Ok. De hecho, literal, hay veces que o sea, que lo preguntan así como literal, es como, por ejemplo, yo te digo que está mi cuenta, entonces mucha gente de pronto me escribe en el mensaje, así como, oiga, ¿no conoce a alguien en Oaxaca? ¿No conoce a alguien en Quintana Roo? ¿No conoce a alguien en Ciudad de México? Y sí me hacen como, pues que sea ginecóloga no conoce, o sea, siento que sí prefieren ir con una mujer. Sí, y de hecho es un como comentario que a veces hacen mis compañeros de especialidad de, es que ustedes porque son niñas tienen más consulta, a nosotros nos cuesta más trabajo. Creo que desde que ponen su consultorio, o sea, ellos sí se la llevan un poquito más difícil, ¿no? O sea, de entrada, Ok. por ejemplo, tienen que necesitar a alguien que esté con ellos Sí. permanentemente por las cuestiones. Entonces, creo que sí, o sea, sí hay como un estilo. Fíjate que estuve leyendo un poco y a inicios del 2000 en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos miden todo, aquí en México no, en Estados Unidos la población de ginecólogos, hombres y mujeres, era 50-50 casi, ¿no? Y como en 2018, 2019, el 90% eran ginecólogas. No sé, Sí, yo creo que sí. no sé si es por lo mismo que tú dices que les cuesta un poco más de trabajo o no sé por qué. Mira, en general, o sea, no sé exactamente cuál sea como el factor que lo está desentonando, pero en general yo, por ejemplo, hace, ¿qué será? Unos 4 años sí leí un estudio de la UNAM donde se estaban graduando más mujeres profesionistas de medicina que hombres. O sea, en Claro, general en medicina. sí. Entonces, digo, sería como casi, pues, normal, ¿no? Que entonces también, no solamente en gineco, sino a lo mejor en varias especialidades, empezamos a ver algunas veces que hayan más mujeres que hombres. Y gineco definitivamente no es la excepción, o sea, sí hay más mujeres en la plantilla, al menos en la plantilla laboral que yo manejo, sí hay más mujeres que hombres. Y según Ahorita, de ¿tú recién estás egresados. en la medicina privada o en la medicina institucional? Ambas, o En sea, las dos. sí, yo actualmente tengo mi práctica privada y tengo mi práctica institucional. En la práctica institucional ahorita estoy en un área administrativa y pues en la práctica privada pues estoy tratando todo, ¿no? O sea, no hay ningún... ¿Y cómo manejas tú o sea, con tus horarios, con las emergencias, bueno, las cesáreas y partos no programados? Fíjate que los ginecólogos siempre tenemos como un equipo, o sea, detrás, porque obviamente nadie puede estar, eso es una mentira, que alguien puede estar 24 horas. De hecho, ahorita justamente en la tarde estaba viendo un grupo de doctoras de Facebook que mencionaban ahí que en un grupo de mamás ponían, este,
Ay, recomienden, puntito para que recomienden un pediatra que sea buena onda, que sea humilde, que conteste en las noches, los fines de semana. Y entonces casi le ponen, no, pues ya casi lo quieres tener de planta en tu casa hasta que crezcan tus hijos. O sea, Literal. no puede haber, no, o sea, y eso es lo que los pacientes deben entender. O sea, no puede haber alguien que esté 24 horas porque no existe, ¿no? O sea, eso ya sería una esclavitud en el dado caso que tuvieras que estar 24 horas, o sea, no existe. No, los ginecólogos normalmente trabajamos por equipos, o sea, tenemos un equipo quirúrgico en el cual, si en el momento que yo no puedo atender algo porque estoy en un viaje, estoy en otra urgencia, otra paciente, o una cuestión como esa, normalmente para las cuestiones laborales siempre tenemos una opción, o sea, por ejemplo, pues puedes estar en una institución, pero puedes tener accesos a pases de salida, a alguna, pues digamos como solución cuando esas cosas se dan. Pero cuando no, siempre tenemos un equipo de confianza, siempre somos 2 o 3 que sabemos que trabajamos igual, que operamos igual, que damos como que los mismos manejos y que sabemos que es con quien vamos a referir a nuestros pacientes en un momento dado que, por ejemplo, yo salgo de viaje y una paciente, le digo a mi compañera y esa misma compañera hace lo mismo con sus pacientes. Así es como lo hacemos Ok. para lograr el éxito. Para que funcione. ¿Y con tu No, pareja, sí, ¿no? ¿y con tu pareja cómo lo manejas? Pues mira, mucha gente dice que la mejor pareja de un médico es alguien que no sea médico, porque es como quien va a poder como estar acomodando tus horarios a ti. A mí no me ha tocado, o sea, realmente sí tengo esa parte de que me gusta estar con alguien a quien le pueda como que contar un poquito de mi vida y sea como más lo mismo, o como que nos ¿Tu pareja comprendamos es más. médico? Sí, mi esposo es Ok. reumatólogo. Ah, ok. Entonces, bueno, obviamente su especialidad es muchísimo diferente, ¿no? O sea, él pues no tiene tantas urgencias, si tiene una urgencia la resuelve pronto porque es solamente como dejar indicaciones y obviamente siempre hay otro médico que se va a hacer como cargo de una hospitalización, pero ¿cómo lo manejamos? Pues más bien él es como que el que tiene que aguantar que yo a veces salga a horas que no las, porque pues sí, sus horarios son más estables. Pero también Claro. se maneja en base a un acuerdo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé ya mi matrimonio con él y vivimos juntos y esto, pues ya dejé, por ejemplo, de hacer guardias, que era algo que yo hacía mucho al inicio, pues obviamente te atrae, ¿no? Así como lo más que puedas trabajar, porque pues vienes de la residencia, de no tener un sueldo fijo y de pronto puedes tener posibilidades, pues dices sí, ¿no? Y ya cuando ocurre esto, que ya empiezo, pues obviamente con una familia, pues ya es como cuando empiezas como a valorar un poquito más esa parte, ¿no? Entonces ahorita sí te puedo decir que yo no aceptaría una guardia, no dormiría fuera de mi casa por nada del mundo, en mi camita, a menos que salgas por una urgencia, pero es distinto una cesárea, ¿no? Aparte va a Sí. ser la menor de las veces. La verdad es que solamente un parto o a lo mejor una urgencia, pero la mayoría de las veces, pues digo, tampoco es como que agarres tanto volumen de pacientes. O sea, normalmente tienes unas pacientes embarazadas en el tercer trimestre, ya sabes cuáles son. Digo, entonces estás como más pendiente de esas cosas. Ya también ellas saben qué es lo que tienen que hacer, cuándo te tienen que llamar. Entonces, sí, al final de cuentas lo logras organizar. Ahorita que estabas diciendo de las urgencias, hay un mito alrededor de los embarazos. Yo no sé, yo no lo creo en lo personal, pero, pero digo, no sé qué pasa, pero me tocó, y me ha tocado varias veces, bueno, me tocó como 2, 3 veces, estar en luna llena en la sala y se llena la sala. No sé por qué. Mm, ¿Es real eso? O sea, ¿existe o es como creer en el horóscopo? Mira, la verdad es que está muy gracioso eso que digan de que somos hombres de ciencia, pero tenemos nuestras creencias, porque la verdad es que yo, o sea, de verdad, o sea, nosotros nos reímos porque sí es verdad, ¿eh? O sea, Sí, es verdad. Oh, digo, sí, no sí. sé si sea casualidad, no sé, pero de pronto estás de guardia, bueno, y sobre todo cuando sea guardias nocturnas, te digo, ahorita no hago, pero de pronto estás de guardia y dices, ¿qué onda? O sea, todo lo que tenga que ver con las membranas, o sea, de pronto empiezan rupturas de membranas, bueno, abortos que finalmente son rupturas de membranas, ¿no? Esto, aquello, 2, 3, 4, y dices, ¿qué está pasando? Y a veces de broma decimos, oye, ¿no será que es luna llena? Checamos el calendario. Entonces digo, no sé si es casualidad, pero sí ocurre, ¿eh? Está Sí cañón. ocurre, sí ocurre. Sí ocurre, y de hecho, hay veces que hasta, bueno, cuando estábamos en la residencia me acuerdo que decía, ay, no, me toca guardia y es luna llena.
Pues así ocurre. Es real el mito. Sé que estás haciendo una maestría de BPH, involucrada pues al BPH. Sé que hay muchas preguntas. La semana pasada a mí me llegaron preguntas de BPH, de cuándo se empezaban a tratar, qué examen se tenía que hacer, que si no va a ser Papa Nicolau, una chavita, ¿no? Platícanos un poquito del BPH si quieres. Sí. Bueno, tú eres la experta ahora sí. Pues sí, mira, sí es cierto. Estoy haciendo un máster en BPH porque siento que es un tema del cual, a pesar que nos abarca a varias especialidades, como que a veces ninguna nos adentramos tanto, ¿no? Entonces, las pacientes, y digo, me lo han comentado, de pronto dicen, pues fui con el ginecólogo, yo tenía lesiones, me las quitó, pero pues ya no me dijo qué más, se quedaron con muchas dudas. Normalmente, como no es una enfermedad que tenga una cura, o sea, no es como que le vas a recetar unos medicamentos por tantos días para que se quite, porque no es así, pues digamos que quien pudiera ser como el de más expertise, que sería el infectólogo, pues no las ve, porque pues dice, bueno, ¿yo qué le voy a hacer, no? Fuera de tal vez una asesoría. Ajá. Entonces ahí fue donde yo vi la necesidad de adentrarme en estudios. Estoy haciendo un máster, que obviamente pues, todos sabemos que las maestrías, los másters, son para profundizar tus conocimientos de manera teórica, ¿no? Porque para el manejo clínico, pues para eso son las especialidades médicas. Pero yo dije, sí voy a estudiar a este virus, así hasta morir, porque la verdad es que sí las pacientes necesitan como, pues digamos como un respaldo, un seguimiento, un saber qué es lo que tienen, qué sigue, qué es lo que deben hacer, qué cosas tienen que tener pendientes en cuenta. Y entonces, pues por eso me decidí. Obviamente que hay muchos temas en ginecología a los que te pudieras acercar y que de hecho me gustaría. No me llama la atención menopausia, me llama mucho la atención todo lo de las niñas y las adolescentes. Pero yo dije, bueno, BPH creo que es algo que sí necesita la población. Es algo que todos vamos a tener contacto según las estadísticas en algún momento de nuestra vida, en el 80% de las veces, en algún momento vas a tener contacto con el virus. Y si te toca que el virus te dé alguna manifestación, pues obviamente para eso pues es que uno se prepara, ¿no? Para poder decir al paciente. Hasta razón de divorcio es. Sí, es que sí. Y la verdad es que vas a decir que no, pero hay veces que incluso y digo, aparte de que lo he visto, lo he vivido, porque pues obviamente yo antes también fui estudiante y también, digo, antes de todo esto, la verdad es que hay veces que también hasta malamente hay comentarios de parte de los médicos que no deberían ser y que les conflictúan a las pacientes y que además no tienen una base científica, ¿no? Entonces, digo, sí me toca que me escriban. Como mi cuenta también se dedica un poquito, bueno, no se dedica, pero muchos de los conocimientos que imparto son enfocados a eso, pues sí, luego también me cuentan esas experiencias. Entonces dije, bueno, sí es algo que hace falta como más, pues, visibilidad. ¿A los cuántos años se tienen que empezar a checar? Normal, pero bueno, eso es es lo que también les comento siempre, ¿no? Una cosa es el virus del papiloma, eso no hay un escrutinio ya normado que nos tengamos que checar si lo tenemos. Lo que está sí normado que nosotros empecemos el escrutinio es de la búsqueda de lesiones, que en el 90% de los casos, cuando hay una lesión en un Papa Nicolau reportada, es por BPH. Entonces, esto depende del país. Para México es al año de iniciar vida sexual o a los 24 años, y aunque no haya iniciado vida sexual, ya acudir al médico para que considere, dependiendo de los factores de riesgo y todo, la evaluación. Las guías van cambiando mucho, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, ya se habla más de sí buscar la PCR del PPH y a lo mejor el Papa Nicolau hacerlo más espaciado. Pero en nuestro medio, pues la PCR es muy cara y entonces lo que hacemos es buscar las lesiones, que es lo que está ahorita normado hasta ahorita, no se ha actualizado. Es lo que... Vamos a acabar este debate de una vez por todas, porque yo tengo una pelea eterna y seguramente tú también, con mis amigas y mis amigos doctores, hasta mis amigos doctores, con sus novias, que dicen, no, pues es que estoy tomando anticonceptivos combinados. Ajá. Y engordo. O engordo. No, pues mi novia engordó porque está tomando anticonceptivos, ¿no? Les enseño la evidencia que
que pues la verdad es que no, pero sé que sí hay como algunos factores que pueden jugar. Sí, factores que pueden jugar en contra. Ajá, que pueden jugar en contra. Digo, a largo plazo, sé que no hay como un aumento de peso en sí, pero si quieres platícanos un poquito de eso. Sí, de hecho tengo un post de eso. Mira, ciertos, o sea, sí ciertos anticonceptivos pueden jugar más o menos con la retención de líquidos, por ejemplo, ¿no? Pero pues esa retención de líquidos no te va a hacer engordar pues tanto, va a ser así como más un hinchazón, no es como que te va a hacer engordar tanto. La parte donde más afecta es que acuérdate que las mujeres somos todo regido por hormonas, todo. Pues por eso cuando estamos casi en nuestro ciclo, nos empezamos a poner emocionales y todo. Entonces, con los anticonceptivos hay algo que se destapa, que es un poquito la creación de ansiedad. O sea, los niveles de ansiedad aumentan un poquito por esos cambios hormonales o aportes hormonales de las pastillas. Entonces, si tú eres de esas personas que comen por ansiedad, no todo el mundo es así. O sea, por ejemplo, hay gente que pues, come cuando le da hambre, no tiene como una tendencia a comer cuando está nervioso, cuando está ansioso, cuando está desocupado. Pero yo, por ejemplo, en consulta, por eso siempre les pregunto, o sea, ¿has tenido problemas de peso? Eres de las personas que, ya sabes, ¿no? Típico de las películas, que estoy triste y me agarro mi botella de helado. O yo, por ejemplo, precisamente otro estereotipo de los ginecólogos que creo que sí es adecuado, la toco, ¿no? Que siempre hay comida. Siempre. O sea, yo he luchado con mi peso toda la vida porque trabajo en las tardes en el instituto y de verdad, o sea, no hay una tarde que no haya algo. O sea, siempre hay que el pastel, que los cafés, que ya llegaron los cuernitos. La semana pasada pidieron 2 litros de helado de vino. Entonces, así como que, ¿qué pasa? Yo siento, o sea, creo que es ansiedad. O sea, estás en un lugar donde estás a la expectativa toda la tarde de que te llegue algo grave y entonces comes. Entonces, eso pasa con los anticonceptivos. O sea, aumenta la ansiedad y entonces si tú tienes tendencia a comer por ansiedad, puede ser que aumentes de peso. ¿Cuál sería la solución o la prevención? Pues primero analizar la conducta y si es así y además tú sientes que el anticonceptivo te acomoda bien en los demás aspectos, hay mucha gente que con el simple conocimiento de la causa ya pueden como, no, es por esto, ¿no? Y manejarlo. Y también nunca es tarde que si también tienes esa tendencia, pues empieces a tratar conductas alimenticias, a lo mejor con algún nutriólogo o X, ¿no? O sea, una reeducación de esto. Y finalmente también me ha tocado, digo, es la menos de las veces, pero no se puede descartar, que gracias a eso también descubro personas que tenían a lo mejor un trastorno ansioso no diagnosticado. Entonces, sí hay que ponerle atención, ¿no? Yo había leído, por ejemplo, digo, me clavé un rato en el tema, porque sí, sí creo que es importante y en uno de estos días voy a hacer seguramente un TikTok, un reel de algo de eso. De que sí, obviamente, digo, las mujeres que empiezan a tomar anticonceptivos más o menos empiezan en la vida adulta, ¿no? A partir de los 18, 20 tantos, 20 y pocos. Entonces, lo que pasa, tú me vas a decir si estoy bien o estoy mal. A partir de esa edad, obviamente el metabolismo se va haciendo un poco más lento, tal vez no estás haciendo la misma actividad, ya empiezas a trabajar, tal vez dejas el ejercicio un poco, comes un poquito más. Y bueno, no es en sí que los anticonceptivos te hagan engordar en sí, ¿no? Que todos engordamos con el tiempo. Sí. No, sí, de hecho, el artículo decía que más o menos engordas medio kilo al año a partir de los 20 y tantos, más o menos. Ay, qué miedo. No, es un reto mantenerse Ese delgado, artículo no me lo seguramente. Me va a deprimir. Y que claro que también, bueno, las hormonas también pueden jugar un papel en la distribución de la grasa, ¿no? Ajá, que, sí. que tal vez te la pueden quitar un poquito de acá y ponértela un poquito más en la cintura. Entonces, crean esta falsa percepción de que estás aumentando de peso, ¿no? Sí, nada más que lo que sí se ha visto es que no son cambios. Lo que pasa es que una cosa es que tú digas, es como lo que pasó ahorita con la vacuna del COVID, ¿no? Que se vieron algunos casos de retención de líquido, no sé si supiste, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, una cosa es que tú digas, es que por causa de retención de líquido, redistribución de grasa, pues ibas a subir 2, 3 kilitos, ¿no? A lo mejor 4. Pero ya de plano hay personas que llegan y dicen, es que subí por culpa del implante y subieron 10, 12 kilos, ¿no? Entonces, bueno,
¿Sabes qué? Sí hay una parte que puede, como dijiste tú muy bien dicho, condicionarte, pero tampoco te pases, no vas a subir 12 kilos por eso, ¿no? O sea, Sí, hay como gente que dices, se ahí vienen agarra los demás. hay gente que se agarra de los anticonceptivos para decir, no, estoy engordando porque estoy en anticonceptivos, pero ahí está. Sí, y pueden haber otras cosas que coincidan, como dices tú, Sí. la edad que aumenta o cuántas personas no empiezan a tomar anticonceptivos cuando empiezan una vida en pareja y bueno, con la pareja es súper difícil cuidarte, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha pasado que si antes de residente llegaba a mi casa a esta hora, pues ya me dormía, o sea, ya no cenaba. Y obviamente cuando tienes una pareja, a veces de pronto es como, ¿y qué vamos a cenar? Y pido una pizza y tú así como, bueno, si ya está la pizza ahí, Pues ni un modo que me la pedazo, como, sí. no le voy a hacer ese feo a la pizza, ¿no? Entonces, digo, pueden ser tantos factores. Lo mejor siempre va a ser que, pues, evalúen sus casos de forma personal para que veamos qué es, ¿no? Y antes de echarle la culpa a un anticonceptivo. ¿Cuál crees tú que es, o cuál es para ti la parte más difícil de ser ginecóloga? Bueno, definitivamente la parte más difícil de ser ginecóloga, yo creo que es lo poco valorada que está nuestra labor. Entonces, tú vas a decir, híjole, pero no, todo el mundo los reconoce. Sí, pero igual me costó trabajo entenderlo, ¿eh? Sí estamos muy infravalorados en el sentido de que, por ejemplo, yo decía, pues es que nosotros operamos una cesárea, ¿no? Y una cesárea es una cirugía fácil. Bueno, yo decía, ¿no? O sea, pues abres, sacas al bebé, ¿no? Cierras y ya. Y, por ejemplo, alguna vez un amigo que de hecho es intensivista me dijo, pero es que ¿por qué dices que es fácil? O sea, estás abriendo cavidad, es una cirugía pues abdominal, son 2 vidas, pueden pasar un montón de cosas, la responsabilidad es gigante. O sea, de hecho él me dice, ustedes deberían cobrar más. O sea, ¿te has fijado cuánto cobra un oftalmólogo por una cirugía láser? Claro, ellos porque rentan también los equipos, ¿no? Pero me refiero, si tú te vas a la dificultad, ¿cuánto cobran una rinoplastia, un plástico? ¿Cuánto, o sea, cuántas cirugías tal vez se pueden asemejar en la complejidad y están mucho mejor tasadas, ¿no? Y las cesáreas, desgraciadamente, por esta cuestión de decir, bueno, es que como es algo necesario, pues sí es algo necesario, pero lo que tú involucras en preparación, en años, de hecho, si tú te vas como o sea, digo, eso no existe, ¿no? Pero si tú quisieras, por ejemplo, incluso medir la dificultad de la residencia, o sea, las horas de práctica, qué tan dura es una residencia comparado con a lo mejor otras, sí siento que estamos muy, muy, muy infravalorados. Nos vamos desde la consulta. La gente espera que por ser ginecólogo tengas ultrasonido y tengas colposcopio. ¿Cuál es el monto de inversión para poner un Cuesta un consultorio de billetote. ¿Y puedes tener consultas sin eso? Sí, no. Y la gente lo espera, ¿eh? O sea, la gente te dice, es que ¿qué incluye tu consulta? Y tú, bueno, pues yo te paso el ultrasonido, te pongo el colposcopio, pero es un gratis para el paciente, o sea, es como un plus, como aquí lo tengo para que tú te sientas bien y que te explore bien, no lo cobras. Cualquier otro especialista que invierte en un equipo te lo cobra aparte. Si yo soy dermatólogo y compro un láser, cuando tú vengas, yo te digo, la consulta es esto y que te explique yo mi láser que me costó tanto, es esto por sesión, porque es algo que invertí aparte. Si un cardiólogo de pronto se compra una máquina de prueba de esfuerzo, te va a decir, mi consulta es esto, pero si usas mi máquina. Entonces, cuando tú te pones a ver eso, eres el único especialista que no. O sea, la gente da por sentado que tienes que tener todo el tiempo y que no, o sea, ¿cómo vas a cobrar más, no? Si es ginecología. Porque habemos muchos quizás, pero la verdad es que si tú lo vieras como un negocio, que es lo que no nos enseñan en la escuela de medicina, ¿no? O sea, un producto, el costo de un producto se basa en lo que inviertes, el lugar en el que estás, los insumos. De verdad que ningún ginecólogo del país o sea, está dando su consulta en lo que vale. Nosotros cada que vemos un paciente es gel, es guantes, es espejo. Somos de los especialistas que más invierten por consulta. Y si tú vas con un dermatólogo no te va a cobrar menos de 1,000 pesos y él a lo mejor no va a invertir tanto material en la consulta. Estamos hablando de la consulta, no de los procedimientos. Sí. Y si tú vas con un ginecólogo, siempre va a tener que tener batas, espejos, o sea, y no te va a estar cobrando lo mismo, simple y sencillamente por el hecho de que las personas dieron por hecho que pues es que es necesario y pues los bebés tienen que nacer y pues tú qué mala onda
si cobras toda parte. Entonces yo creo que lo más difícil de ser ginecólogo, y lo veo con mis compañeros, es que eso a la larga de los años sí empieza a ser como una situación que te empieza a extenuar física y mentalmente. No, pues claro, porque es una súmale, infravaloración. súmale. Claro, siempre estás como contracorriente y tratando, y tratando, y tratando, y tratando, y tratando. Sí. Entonces, eso sí creo que es lo más difícil, ¿no? Que la gente comprenda que pues, o sea, obviamente no es que tú seas poco profesional, o no es que no tengas vocación, o que no es que no te guste tu trabajo, pero definitivamente, o sea, si vas a invertir en un equipo, o sea, no te sale la consulta si no empiezas a cobrarlo, ¿no? O sea, o prácticamente lo compras con tu dinero, ya no tanto es porque sea como debería ser, que es en cualquier negocio, es que si yo invierto en algo es porque o sea, porque es un producto. Sí, no, Yo creo que sí entiendo perfectamente. ¿Y por qué crees que ustedes no lo hacen? O sea, o bueno, que tus compañeros no lo hacen, no sé si tú lo hagas, de cobrarlo aparte, ¿no? Porque no nos enseñan en la escuela de medicina a ver nuestro trabajo como un producto. Uh-huh. O sea, te digo, yo ahorita, y digo, hay muchos médicos que afortunadamente estamos en las comunicaciones y todo, yo admiro mucho a Dr. Vic, me imagino que lo conoces, ¿no? Y él ha hecho muchos videos con otros influencers que tienen pues como ya conocimientos en mercadotecnia, en todo esto, ¿no? Y o sea, ahí te das cuenta cómo otras carreras, si van a sacar un producto, o sea, el producto, por ejemplo, un restaurante, un platillo lo va a sacar, o hasta una persona que hace pasteles, o sea, su producto lo saca en cuánto costaron los ingredientes, qué porcentaje de tiempo le invirtió, si es más complicado, más así, ¿no? Así saca su producto. Así le enseñaron, o sea, en la escuela, incluso de chefs, y si alguno nos está viendo y que nos ponga los comentarios en el podcast, porque yo tengo amigos que han estudiado eso, incluso tienen clases de cómo por gramos de harina, por no sé qué, cómo vas a sacar para cobrar, porque no es nada más, pues yo estoy haciendo estos pasteles y yo creo que te lo vendo en esto, no, o sea, cuesta esto porque esto estoy invirtiendo. Y a donde vayas, el servicio que te ofrezcan va a ser así. Pero desgraciadamente yo quisiera saber, ojalá que ahorita sí haya alguna, también nos dirán los que nos escuchan, en qué escuela de medicina te dicen, mira, cuando vayas a dar tu consulta, esto es lo que tienes que ver. No, todos salimos y además estamos tan acostumbrados a trabajar gratis en la residencia, en el internado, que salimos así como que, híjole, no, pues yo voy a poner mi consultorio y empiezo a trabajar y juntar dinero para que yo tenga, pero nunca estoy pensando en que, a ver, esto es lo que estoy invirtiendo, ¿cuánto es lo que yo tendría que cobrar para que yo recupere la inversión? Nunca, ¿no? Y digo, no nos podemos quejar. Afortunadamente, de alguna manera nos va bien, pero sí conozco muchos de mis compañeros que eso a la larga les es muy cansado, porque además cada vez se necesitan más equipos. O sea, ahorita está muy en boga el láser, ¿vale? Entonces, si tú ahorita le investigas cuánto cuesta un aparato láser, o sea, cuesta lo mismo que una casa, ¿no? Entonces dices, híjole, no, pues, o sea. Sí. Aparte digo, realmente. Parado, ¿no? Entonces ya es como una presión, porque si lo compro lo voy a tener que mover, porque si no lo muevo, entonces, o sea, Sí. Y así, ¿no? Así lo mismo con el ultrasonido, con el colposcopio, pero desgraciadamente nadie nos enseña y por eso es que no lo hacen. Simplemente el simple mito de que la gente cree que el parto es más barato que la cesárea. Me imagino que tú también lo habrás escuchado, ¿no? Sí. Y cuando tú ya lo analizas, que afortunadamente eso está cambiando, yo estoy viendo ya muchos de mis colegas que dicen, no, o sea, yo te cobro lo mismo y además te está yendo bien porque yo le voy a emplear, o sea, más tiempo a un parto, más horas laborales. Sí. O sea, incluso ni siquiera lo voy a poder programar, o sea, voy a tener que cancelar lo que yo esté haciendo en el momento que esté haciendo. Entonces, eso debería tener, o sea, un tasamiento distinto. Yo siempre les digo que aprendan finanzas, que aprendan un poquito de economía. Se burlaban de mí en la universidad porque a mí me apasionan las finanzas. Digo que a veces pienso que debí de haber sido financiero. Y se burlaban de mí de que a mí me gusta mucho, leo mucho finanzas, ¿no? Y se burlan de mí, no sé qué, maldito ser un capitalista, lo que tú quieras. Bueno, hay gente que a mis amigos en lo personal y a familiares de doctores y así, yo no les cobro nada, ¿no? Así me enseñaron a mí y bueno, es mi decisión, ¿no? Pero
Pero sí, el tema de los costos, por ejemplo, a mí se me hace súper importante. El tiempo muerto que tú, como bien dices, estás en una cesárea, en un parto, ahí nomás sentando, esperando que dilate, ¿no? O sea, todo eso, el tiempo es dinero y cuesta. Todo eso te está costando porque estás dejando de hacer otras cosas, tal vez estar con tu familia, lo que tú quieras. Y pues la gente aquí en México, bueno, en Latinoamérica, yo creo que en general no valora tanto la salud porque pues es gratis. De cierta Porque es manera. gratis, porque es gratis. Pues ni siquiera es gratis porque sí les cuesta a final de cuentas, pero ellos no, o sea, no es un costo directo, entonces pues ellos tienen la percepción de que no está pasando nada, ¿no? Le cuesta a alguien, pero a lo mejor Sí. no tan directamente Sí. al paciente, porque también hay un aporte de un aporte, ¿no? Sí, yo creo que es eso, nadie nos enseña, o sea, nunca en la escuela de medicina hay unas clases dirigidas a eso, y eso es lo que hace que no tengamos ni esa formación, ni esa mentalidad, ni esa preparación, y pues no puedes hacer lo que no sabes. Correcto. Pero desgraciadamente, quienes nos estén escuchando a lo mejor van a decir, ay, no, pues qué mala onda, qué buenos son los doctores, que no. No, fíjate que, o sea, entre tú más valores algo, esa es la manera en que va a tener más calidad, ¿sale? Y sí también lo vemos, ¿no? A veces también sucede que, pues, terminan a lo mejor ya viendo a las pacientes más rápidamente, con menos tiempo, citando más pacientes para poder sacarlo de sus rentas de consultorio, sus secretarias. Entonces, ¿qué dicen? Pues voy a citar más y más y más, y entonces terminan citando cada 20 minutos, cada 30 minutos, y ya no es, o sea, el paciente dice, pues es que está más barata la consulta, sí, pero ya no es la misma calidad. Sí, totalmente. O sea, y digo, podríamos poner otros ejemplos que no se vale tampoco, ¿no? De poner ejemplos pero sí, o sea, sí sucede que no, sí lo pagas, o sea, lo terminas, cuando te ahorras algo económico, lo terminas pagando de otras formas. Lo terminas pagando de otras formas, algo estás sacrificando, porque nada, todo tiene un costo y nada puede ser distinto. Por ejemplo, hay veces que de pronto los pacientes me lo preguntan, doctora, es que ¿por qué? O sea, ¿cuánto cobra usted de un parto o una cesárea? Ya le dices, no, pues aproximadamente tanto. Ay, es que yo lo vi en no sé dónde. Híjole, pues la verdad, no sé. Les dices, ¿no? Pues no puedes ahondar, pero pues sí, como médico sí te quedas pensando y lo hablamos entre nosotros. Pues es que se lo están ahorrando, algo se están ahorrando, ¿no? Porque pues una clínica tiene sus costos, un material tiene sus costos, cada especialista que esté involucrado tiene sus costos. Entonces, si estás ofreciendo algo así, es que de algún lugar lo estás ahorrando, o sea, algo no estás poniendo. Y sí, o sea, hay veces que tú, bueno, se ha visto, no vamos a decir, ¿no? Que es que nos conste, pero sí, de pronto se sabe, ¿no? Que a lo mejor operan nada más con una persona que también instrumenta, ¿no? Uh-huh. Te ahorras el instrumentista o X, ¿no? Ahorras suturas. Y bueno, ir ahorrando, digo, no digo yo que sea malo, digo, tampoco vas a usar más de lo que debes, pero también digo, si a mí alguien me hiciera un procedimiento, me gustaría que estén las personas que deben estar y no se estén ahorrando nada, porque obviamente puede que no pase nada, pero también puede que sí. Y más vale estar prevenidos, sí, totalmente. Ya casi para terminar, una anécdota que hayas tenido en tu paso por la medicina alrededor de la medicina, puede ser buena, mala, triste, chistosa, con tu familia, con tus compañeros en la residencia, con tus pacientes. ¿Alguna? No, pues tú elige, tengo de muchas, que buena, mala, chistosa. Échate una chistosa, que de repente escuchamos puras tragedias. Una anécdota chistosa. ¿Cómo que puede ser? Pues no se me ocurre ahorita una chistosa, no sé por qué. Pero vamos a contar una anécdota de terror a ver si así, ¿no? Te digo. ¿No te ha pasado que de pronto hay, como anécdotas? A nosotros nos pasó en el servicio social que el hospital donde estábamos había, pues no era la leyenda, era el antecedente de que ahí había habido un fallecimiento de un residente de una especialidad 5 años antes. Entonces, bueno, no sabían si se había como inyectado algo porque fue sin querer o si fue intencional para suicidarse, pero es que ahí lo habían encontrado consciente. Y entonces, pues eso obviamente no sé si te sugestionará o qué, pero todo el año nos la pasamos, que por ejemplo, según oíamos que nos tocaba la puerta, salíamos, no había nadie, teníamos pesadillas, a mí me empezó a pasar que me levantaba a las 3 de la mañana y siempre así como que, ay no, qué miedo, y ya me volví a dormir, y luego, pero también estábamos haciendo guardia sabe,
y la colación era como a las 11 de la noche. Entonces yo dije, a lo mejor es el hecho de que estás con el ciclo circadiano todo alterado, y le llamo a mi mamá para que le cuente yo y ella me tranquilice, y me dice, ¿a las 3 de la mañana? No, esa es la hora del diablo. Yo, mamá, imagínate, o sea, ¿qué ayuda es esta? Entonces, pues obviamente me la pasé súper con mucho miedo el resto del servicio social. Y pues esa es como la anécdota de terror, pero chistosa, ¿no? Porque le hablé a mi mamá para buscar como que me el confort. Sí. Me enteré de pronto que todo pasaba a las 3 de la mañana y ya luego empiezo a ver películas y ya veo que eso también es un mito, ¿no? Que sí, sí, total. Ya para terminar, ahora sí, ¿qué le dirías a la Jos de 18 años? Híjole, qué difícil. De 18 a 20 añitos. Ay, no, bueno, yo de 18 años estaba entrando a medicina y nadie creía en ella. O sea, mis papás siempre pensaron, y no se equivocaron porque enos aquí, que yo tenía aptitudes para cosas como comunicación, idiomas, como cosas más creativas, ¿no? Y sí las tenía porque a mí me gusta mucho leer, siempre me ha gustado mucho hablar. Creo que si me pusieras a escribir lo podría hacer. Tengo facilidad para exponer, o sea, todas esas cosas que mis papás a lo mejor veían como aptitudes. Pero yo quería ser, mi papá es médico, entonces tenía como esa aspiración, ¿no? Yo quería como ser médico y que vieran que sí pude. No eran las razones correctas, pero pues a lo mejor esas son las razones iniciales por las que estudié medicina. Pero mis papás no creían, o sea, decían, bueno, que entre y a ver si le gusta. Entonces había como mucha, aparte soy la mayor, entonces había como mucha expectativa, ¿no? Como incertidumbre, como, pues, ay, a ver, ¿será que sí le va a gustar? O sea, mucha incredulidad. Y obviamente tienes 18 años y pues tú dices, híjole, pues a lo mejor tienen razón. Digo, no lo dices, pero lo piensas. A lo mejor tienen razón, ¿no? O sea, no voy a poder. Y aparte, bueno, tú sabes las cosas que se escuchan de las escuelas de medicina, ¿no? Bueno, no sé ahorita, pero en mi tiempo, que anatomía no lo pasan más que 3, que todo lo que pasaba antes, ¿no? Y aparte, cómo era la enseñanza antes. Entonces, yo decía, híjole, a lo mejor es verdad y no voy a poder y voy a ser de esa gente que no pasó anatomía, ¿no? Y se quedó en primer año. Entonces, yo le diría a la Jos de 18 años que no tenga miedo, que confíe, que todo va a salir bien, que finalmente, extrañamente, todo va a salir lo más perfecto que pueda creer, ¿no? Que de hecho, agradezco que todos los lugares donde yo he estado siempre ha sido porque ha sido lo que yo he elegido, o sea, nunca me fui a un lugar que ese fue el que me quedó, ese fue el que me tocó, ya no tuve de otra. No, siempre he ido a los lugares que yo he elegido, digo, buenos, malos, buena elección, mala elección, pero han sido mi decisión. Nunca he sabido lo que es, yo quería quedar en tal lugar y no quedé, o sea, por ejemplo, ya sabes, ¿no? Los lugares para la residencia y todo. Entonces, para mí sí fue una sorpresa porque no era una persona de la que mis papás al menos esperaran eso, ¿no? O sea, tal vez a veces le tienen más confianza, pues a lo mejor a personas que a lo mejor eran más, a lo mejor introvertidas o estudiosas en un sentido más como de no hablar tanto. Yo siempre fui estudiosa en la escuela, pero pues siempre era como de que ellos me veían ver tele, escuchar música pop, o sea, no se les hacía como que el perfil de escuela de medicina, de un doctor, y de pronto pues eso me hacía sentir un poco de inseguridad. Y sí, o sea, no te voy a mentir, los primeros 2, 3 años de la carrera a lo mejor solamente hacía las cosas por hacer, estudiar por estudiar, pero yo le diré a Jos de 18 años que de verdad va a descubrir algo que ni se imagina. O sea, finalmente yo en cuanto empecé las clínicas, las materias clínicas, fue una cosa que me gustó tanto, me apasionó tanto, que creo que de cuarto año de medicina para acá no ha habido un solo día en que yo me imagine haciendo otra cosa. O sea, yo amo profundamente mi carrera, siempre, siempre, siempre ha sido como el pilar de mi vida, o sea, siempre lo digo, ¿no? O sea, los momentos en que yo he pasado por cosas personales difíciles, porque todos las tenemos, ¿no? Siempre hay algo en mi labor, en mi trabajo, que me hace como que arroparme, ¿no? O sea, ya sabes, no sé, tienes problemas personales de cualquier tipo y yo, por ejemplo, llegar a guardia, operar, que algo resuelva, sentirme útil, es lo que a mí me ha hecho así como respirar y decir, todo está bien, o sea, es hasta una terapia, ¿no? Es tu lugar seguro. Sí, y eso es algo que yo desde 18 años
nunca se lo imaginó, no tenía un lugar en el mundo, solamente se metió a la escuela de medicina para poder usar una bata blanca y a ver qué pasa. Y entonces me gustaría decirle, ¿sabes qué? Va a ser el mejor descubrimiento de tu vida, solamente, a lo mejor sí le diría que se aplicara más, porque sí siento que los primeros años como que, pues sí estudiaba, pero como que decía yo, ay, pues no sé si voy a poder, o sea, y sí le diría así como, no, ¿sabes qué? Aprovecha, enfócate todo, porque sí va a dar frutos. O sea, me gustaría darle, y esa certeza que se la doy a los que nos escuchen, de que tú te vas a dar cuenta en la vida que el estudio siempre rinde. O sea, el estudio es como irle metiendo moneditas a una alcancía. Y tú a veces metes una de 10 pesos y dices, híjole, no me va a servir, o sea, son 10 pesos. Pero tú no sabes en qué momento lo vas a abrir y todo lo que depositaste, ahí está acumulado, no se pierde, aunque a veces, y se lo digo mucho a los chavos que a veces se ponen a estudiar el ENAR, ¿no? Y me dicen, es que, ¿sabes qué? No pasé. Sí, pero es que lo que estudiaste no se perdió, o sea, ya lo sabes y cuando lo vuelvas a estudiar vas a refrescarlo y finalmente es un cheque que estás metiendo en una cuenta y en algún momento, el momento que menos te lo esperes, se va a presentar el momento donde ese conocimiento lo vas a utilizar y créeme, no lo estás perdiendo, ¿no? Siempre todo lo que tú deposites ahí, en algún momento te va a dar fruto. Eso me gustaría decirle a ellos. Esta semana, los miércoles, subo foto de una frase y esto que dijiste creo que queda muy bien con la frase. Dice, créetela tú porque nadie más se la va a creer por ti. Sí, justo es eso, ¿no? Literal. Oye, pues muchas gracias. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde te buscan para los que nos escuchen? Muy bien. Pues bueno, en todas mis redes estoy como @doctora_josgine, o sea, me pueden encontrar donde más estoy como activa, que es como que ahorita la plataforma que te digo que fue como que la que adopté, es Instagram, pero también si ponen en Facebook @doctora_josgine, pues van a aparecer casi lo mismo que publico en Instagram, lo que se puede duplicar, ¿no? Porque ya ves que no todos se puede. Sí. Por ejemplo, los Reels no Sí, los ¿no? puedes duplicar. Ajá, y en Twitter, por ejemplo, aunque mi arroba es aprendegineco todavía, sí me tengo como nombre doctora Josgine. Y pues en TikTok también doctora Josgine. Y bueno, sobre todo yo creo que sí les pediría que vayan a Instagram porque, bueno, que vayan a todas mis redes, ¿no? Pero en Instagram, digamos que estoy como más activa, más posibilidad. Todos los fines de semana pongo la cajita para comentarios, preguntas, convivir, interactuar. Y también ahí en mi Instagram, donde está mi biografía, está el link de mi tarjeta digital. Entonces le das clic, @doctora Josgine, y aparecen automáticamente todas mis redes y ya los puedes ir así nada más. Pues qué Lo único bueno. que no tengo es podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que les guste. Y pues nada, muchas gracias, ¿eh? Muchos saludos y gracias a ti. Nos vemos.